En el mundo de la fuerza extrema, existen hombres que parecen no pertenecer a la misma realidad que los demás. Figuras imponentes, cuerpos colosales, músculos esculpidos como si fueran de acero y piedra. Su sola presencia impone respeto antes incluso de pronunciar una palabra. Son hombres que entrenan donde pocos logran permanecer, sometiéndose a rutinas brutales, cargas inhumanas y jornadas donde el dolor, el agotamiento y la disciplina se convierten en compañeros diarios. Viven empujando su cuerpo más allá de lo que muchos consideran posible, desafiando límites que harían rendirse a cualquiera. En ese universo competitivo y exigente, la fuerza física parece ser la ley suprema. El tamaño, el peso levantado y la apariencia dominan la atención. Para muchos, ser fuerte significa únicamente tener músculos grandes y resistencia sobrehumana. Allí todo gira alrededor del rendimiento visible, de lo que se puede mostrar y medir. Tengo una pequeña pregunta para ustedes. ¿Les gusta Anatoly? Si es así, escriban Anatoly I love you en los comentarios. Sin embargo, existe una verdad profunda que casi nadie se detiene a reconocer. No toda la fuerza se manifiesta a simple vista. No toda se refleja en el espejo ni se mide en centímetros o kilos. Hay una fuerza silenciosa, invisible para el ojo humano, pero poderosa en su esencia. Es la fuerza que nace en la mente y se sostiene en el corazón. La fuerza de quienes fueron ignorados, subestimados o dejados de lado. La fuerza de levantarse cuando nadie aplaude, de seguir adelante cuando no hay reconocimiento, de resistir cuando la vida golpea más duro que cualquier entrenamiento. Esa es la fuerza que no se presume, pero que al final es la que realmente define a los verdaderos gigantes. Entre todos los nombres respetados dentro de ese universo implacable, había uno que brillaba con una intensidad especial. Larry Wheels, un verdadero titán de la fuerza moderna, reconocido no solo por su tamaño y potencia, sino por su impacto en toda una generación. Su físico no era producto del azar, sino el resultado de años de sacrificio extremo, disciplina férrea y batallas constantes contra el dolor, la fatiga y sus propios límites. Allí donde Larry aparecía, el ambiente cambiaba. Las conversaciones se detenían, las miradas se clavaban en su figura y el respeto se hacía inmediato. Su nombre ya había cruzado fronteras, competencias internacionales y plataformas digitales, convirtiéndolo en una referencia mundial del powerlifting, el culturismo y la fuerza total. No era solo un atleta, era un símbolo de lo que la determinación puede construir. Para muchos, Larry Wheels no era simplemente fuerte, representaba el punto más alto al que el cuerpo humano podía aspirar. Un ejemplo viviente de hasta dónde puede llegar una persona cuando decide no rendirse, cuando transforma la adversidad en combustible y el sufrimiento en motivación. Para miles de seguidores, él encarnaba el límite y al mismo tiempo la prueba de que siempre se puede ir un poco más allá. Aquel día, todo parecía completamente rutinario. El gimnasio vibraba con el choque seco del metal contra el metal, un sonido constante que marcaba el ritmo del esfuerzo. El aire estaba denso, cargado de sudor, concentración y determinación. Las respiraciones pesadas de los atletas se mezclaban con el eco de los discos cayendo al suelo, creando una atmósfera donde solo los más fuertes podían mantenerse en pie. Larry se preparaba como siempre. Movimientos precisos, mirada firme, mente enfocada. Nada fuera de lo normal. Para él era solo otro entrenamiento más, otro paso en su camino de hierro. No había señales, no había advertencias. Nadie, ni siquiera él, podía imaginar que ese momento aparentemente común estaba a punto de marcar un antes y un después.
porque la vida tiene una forma cruel y silenciosa de sorprendernos. A veces los días que transforman todo no llegan con ruido ni con drama. Comienzan como cualquier otro, hasta que en un instante redefinen por completo el significado de la fuerza. Mientras todas las miradas seguían puestas en el gigante, un hombre entró silencioso. No buscó atención, no saludó en voz alta, no necesitó hacerse notar. Caminó con pasos tranquilos, casi invisibles, como si no quisiera disturbar el ambiente dominado por la fuerza bruta y el ruido del hierro. Su cuerpo, pequeño en comparación con los colosos que lo rodeaban, parecía fuera de lugar en aquel templo de músculos. Sin embargo, había algo distinto en él. Su postura era firme, su mirada serena. Transmitía una calma profunda, un enfoque que no nacía del ego, sino de la convicción interior. Su nombre era Vladimir, y nadie, absolutamente nadie, imaginaba que aquel hombre silencioso, ignorado por muchos, estaba a punto de romper todas las expectativas y de escribir una página inolvidable en la historia de la verdadera fuerza. Las miradas de duda aparecieron de inmediato, casi como una reacción instintiva. Algunos levantaron las cejas con sorpresa, otros intercambiaron gestos de incredulidad. El murmullo comenzó a recorrer el gimnasio, bajo pero constante, como una corriente invisible. ¿Cuánto pesa ese tipo? ¿Está en el lugar equivocado? Es demasiado pequeño para competir aquí. Cuando alguien respondió que solo pesaba 78 kilos, varias sonrisas surgieron de instante. No eran sonrisas de admiración, sino de burla, risas contenidas, juicios silenciosos. En un entorno donde el volumen de los músculos suele dictar el respeto, Vladimir parecía una sombra entre gigantes. Su presencia pasaba desapercibida, como si no mereciera siquiera atención. Para muchos, aquel no era un sitio para alguien como él. Allí se veneraba la masa, la potencia visible, el cuerpo que impresiona. Y frente a hombres que duplicaban su tamaño, Vladimir parecía frágil, casi fuera de lugar. Nadie esperaba nada, nadie apostaba por él. Pero Vladimir no reaccionó, no levantó la voz, no discutió, no intentó defenderse ni explicar su historia. Mientras otros juzgaban con la mirada, él permanecía inmóvil, respirando con calma. Cada inhalación era profunda, cada exhalación controlada. Su rostro no mostraba miedo ni ansiedad, solo concentración. Una serenidad que no nace de la confianza superficial, sino de años de preparación silenciosa. Ajustó lentamente sus muñequeras, revisó el agarre, colocó los pies con precisión milimétrica. No había prisa en sus movimientos, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. En su mente no había voces ajenas, ni risas, ni dudas. Solo él y el desafío que tenía delante. Porque hay personas que no necesitan imponerse para ser fuertes. Hay quienes no buscan aprobación porque ya vencieron batallas que nadie vio. Y hay momentos en los que el silencio habla más fuerte que cualquier músculo. En aquel instante, mientras el resto aún dudaba, Vladimir estaba listo. Listo para demostrar que la verdadera fuerza no siempre se ve, pero cuando aparece, deja a todos sin palabras. El ejercicio del día no era cualquiera, no era una prueba común, era peso muerto. Uno de los movimientos más temidos y respetados del mundo de la fuerza. 9 series, 5 repeticiones por cada una, y sobre la barra 240 kilos de puro hierro esperando ser desafiados. Un peso capaz de quebrar músculos, doblar espaldas y destruir la concentración de cualquiera que no estuviera preparado. No solo se exigía potencia física, sino control absoluto, técnica perfecta y una mente inquebrantable. Bastaba un pequeño error para que el cuerpo pagara el precio. Incluso para los atletas más grandes, aquellos acostumbrados a levantar cargas imposibles, ese número imponía respeto.
No era solo levantar la barra una vez, era hacerlo repetidamente, serie tras serie, cuando el cansancio empieza a nublar la mente y el dolor se instala en cada fibra del cuerpo. Allí no se medía quién era el más grande, se medía quién resistía, quién tenía la voluntad suficiente para enfrentarse al hierro sin retroceder. Porque el peso muerto no perdona, no entiende de fama, no distingue nombres ni reputaciones, solo responde a una cosa, la verdadera fuerza interior de quien se atreve a levantarlo. Larry fue el primero en acercarse a la barra. El ambiente cambió de inmediato. Las conversaciones cesaron, los teléfonos se alzaron y el silencio expectante se apoderó del lugar. Cuando tomó posición, su sola presencia imponía autoridad. Años de experiencia, competencias y victorias se reflejaban en cada movimiento. La barra se elevó con potencia, firmeza y absoluto control. El hierro obedecía. Cada repetición era limpia, sólida, dominante. Para Larry, esos 240 kilos no eran una amenaza, sino parte natural de su mundo. Era el territorio donde se había forjado, donde pertenecía. La gente observaba con admiración, algunos asentían con respeto, otros grababan cada segundo sabiendo que estaban frente a uno de los hombres más fuertes del planeta. Todo ocurría tal como se esperaba. El gigante hacía lo que los gigantes hacen. Todo seguía el guión conocido, el espectáculo predecible, la lógica del tamaño y la fama. Hasta que llegó el turno del hombre pequeño. Las miradas cambiaron, la curiosidad reemplazó al respeto. Algunos bajaron los teléfonos, otros sonrieron con escepticismo. Nadie esperaba nada extraordinario. Para muchos, aquel momento era solo un trámite antes de volver a ver a los verdaderos protagonistas. Pero sin saberlo, estaban a punto de presenciar algo que rompería todas sus creencias y que obligaría a todos a redefinir lo que realmente significa ser fuerte. Cuando Vladimir se acercó a la barra, algo cambió en el ambiente. No fue inmediato, pero se sintió. El ruido habitual del gimnasio comenzó a desaparecer, como si el mundo contuviera la respiración. Las conversaciones se apagaron, nadie hablaba, solo quedaba el eco lejano del metal y la tensión flotando en el aire. La diferencia de tamaño era brutal. Frente a aquella montaña de hierro, su cuerpo parecía pequeño, casi frágil. A su alrededor, hombres enormes observaban en silencio, convencidos de que estaban a punto de presenciar un intento fallido. La lógica era clara, la barra no se movería. La razón gritaba que aquello era imposible. Todo indicaba que ese peso no estaba hecho para alguien como él. Pero Vladimir no escuchaba la lógica, no escuchaba las voces externas, escuchaba algo mucho más fuerte. Escuchaba años de sacrificio, horas de entrenamiento en silencio, momentos en los que nadie creyó en él. Ajustó los pies con precisión, afirmó el agarre, respiró profundo como quien se prepara para una batalla. Y tiró. La barra se levantó, primero apenas unos centímetros, luego, contra toda expectativa, siguió subiendo. Los ojos se abrieron de par en par, las mandíbulas cayeron, algunos dieron un paso atrás sin darse cuenta. Aquello no era un accidente, no era suerte, no era impulso momentáneo. Era fuerza real, fuerza construida con disciplina, técnica y una mente indestructible. Repetición tras repetición, Vladimir levantaba los 240 kilos con una determinación que desafiaba toda lógica. Un hombre de 78 kilos moviendo el mismo peso que uno de los gigantes más fuertes del planeta. Cada levantamiento rompía una creencia, cada repetición derrumbaba un prejuicio. Las risas desaparecieron, las burlas murieron en silencio, las dudas dejaron de existir. Ya nadie veía un cuerpo pequeño, ya nadie pensaba en números ni en tamaños. Todos veían algo distinto, algo raro, algo extraordinario, una fuerza que no nace del volumen, sino del carácter, porque el respeto no se exige,
no se pide, no se compra. El respeto se gana cuando lo imposible ocurre frente a tus propios ojos. Las series continuaban una tras otra. El tiempo avanzaba, el cansancio comenzaba a notarse, los músculos ardían, la respiración se hacía más pesada, el cuerpo sufría, como siempre sufre cuando se acerca al límite, pero la mente de Vladimir permanecía firme, inquebrantable. Él no estaba allí para competir contra Larry, tampoco contra el público, ni contra las cámaras. Vladimir luchaba contra algo mucho más difícil, sus propios límites, y no estaba dispuesto a perder. Cada repetición era una decisión, cada levantamiento una batalla interna. No había gritos, no había celebración anticipada, solo concentración absoluta y voluntad pura. Desde un costado, Larry observaba en silencio. No había celos en su mirada, no había orgullo herido, solo respeto, solo admiración. En ese momento comprendió algo que muy pocos llegan a entender de verdad. Existen fuerzas que no se miden en kilos. Entonces, con una voz tranquila, casi reflexiva, dejó escapar una frase que lo decía todo. Pesas la mitad que yo, y aún así levantas el mismo peso. En ese instante, el gigante reconoció al guerrero. No fue un momento de rivalidad, fue un momento de verdad. Aquel día todos aprendieron una lección profunda. La fuerza no vive únicamente en los músculos, no nace solo del tamaño ni de la apariencia. La verdadera fuerza se construye en la disciplina diaria, en los sacrificios invisibles, en los entrenamientos solitarios, en los días duros que nadie graba ni nadie aplaude. La verdadera fuerza no grita, no presume, no busca atención. Se revela cuando nadie cree en ti, cuando todos dudan, cuando decides seguir, incluso cuando el cuerpo pide rendirse. Cuando el entrenamiento terminó, nada volvió a ser igual. El ambiente ya no era el mismo, las miradas habían cambiado, las creencias también. Un gigante había sido sorprendido, y un hombre silencioso se había convertido en leyenda. Porque a veces el más fuerte no es el que ocupa más espacio en la habitación, sino el que carga dentro una voluntad imposible de romper. Y ese día todos lo entendieron. El tamaño engaña, pero la verdadera fuerza siempre encuentra la forma de salir a la luz.